Hoy quiero hablar con ustedes. Yo soy medio conversacional, me gusta mucho la predicación interactiva y a veces no se puede, pero hay momentos en los que sí. ¿Qué es esto? Siempre, cuando iba a venir para acá me acordé de campo. Siempre campo se trae algo raro, ¿no? ¿A alguien le ha faltado esto en algún momento? ¿Qué ha pasado? A mí me pasó que me quedé sin carga de teléfono en Cuba. Y quedarse sin carga de teléfono en Cuba es algo serio, ¿no? No es como acá, que acá tenemos en todos los lugares para poder cargar. Es un cargador, simplemente un cargador, una fuente de poder. Una fuente de poder. Todo aparato que veamos electrónico tiene una fuente de poder. Si usted no la ve, está dentro, desármelo y se va a dar cuenta que tiene un transformadorcito, es una fuente de poder. La iglesia tiene una fuente de poder. La iglesia tiene normalmente una fuente de poder. ¿Por qué? Porque sabemos que el Espíritu Santo es la fuente de poder de cada persona que ha conocido a Jesucristo como el Rey de su vida. Quiero hablar del Espíritu Santo como fuente de poder. ¿Dónde residía el poder de la iglesia primitiva? El poder de la iglesia primitiva residía en la relación que tenía cada uno con su Señor, y esto producía una fuente de poder en la vida de cada creyente en aquel momento. Estamos hablando de la iglesia primitiva, hoy estamos en la iglesia tardía, o la última iglesia, como queramos llamarle, la iglesia postrera, como se le llama. Dice Hechos 2:4, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que daba que hablase. Esto fue cuando la iglesia fue llena de poder en aquel momento. Yo no me quiero ni imaginar lo que fue aquel hecho, pero para mí fue un hecho espectacular que movió todos los vecindarios del lugar y que empezaron a reunirse en aquel momento y empezaron a suceder cosas raras. Cuando Dios obra, entran a suceder cosas raras. Y las cosas raras no es el formato cuadrado que a veces tenemos nosotros. Yo soy de formato, entonces me gustan los formatos. Y cuando me sacan del formato, me quedo medio desorientado, ¿no? Hasta que entro en el formato de vuelta, me cuesta un tiempito. Pero cuando Dios entra a actuar, Dios no tiene formatos. Y cuando Dios entra a actuar, el formato de Él es el que nosotros necesitamos respetar en nuestras vidas y en la iglesia para que la iglesia sea y cumpla el fin para el cual fue creada. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro habla un poquito después de lo que fue el hecho puntual de Pentecostés, dice en Hechos 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Cómo actuaba? Lleno del Espíritu Santo. Cuando se eligen a los diáconos, en Hechos 6, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues entre vosotros varones, de 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, clave, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. A veces decimos, tanto requisito para medir con el cucharón, porque el cucharón para las hebreas era más cargadito que para las griegas. Y decimos, bueno, el ministerio del cucharón, ¿no? Y en este momento vemos que es algo importante. ¿Por qué razón es importante? Porque hacía falta justicia en el tema y la persona que tiene a Jesucristo y está llena del poder de Dios siempre va a actuar en justicia.
Y las cosas se van a hacer correctamente como tienen que hacerse porque el poder del Espíritu Santo está actuando en la persona y no le permite hacer diferencias entre unos y otros. ¿Qué es lo que pasa hoy en la iglesia? Hoy en la iglesia tenemos tantas cosas raras que se van acercando y tantos conceptos que se van metiendo. Y queremos cerrar la puerta y a veces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para poder parar esto que está avanzando y que no tendría que estar sobre la iglesia? Bueno, el secreto está en orar a Dios y poner las cosas en su lugar de acuerdo a su palabra y hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere, no a los preconceptos que nosotros podamos llegar a tener, porque los preconceptos son cosas realmente formadas en nosotros que no actúan de acuerdo al poder de Dios. A veces son temas culturales, temas de formación, temas de gustos y un montón de cosas más que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para la iglesia. Esteban era un joven que estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que tenía un espíritu irresistible. Yo no sé si te has enfrentado en algún momento a una persona que tiene un espíritu irresistible. Y ese espíritu, si ustedes lo leen, van a ver que está con mayúscula. Y cuando dice espíritu con mayúscula en las Escrituras, se refiere al Espíritu Santo. Cuando dice espíritu con minúsculas, es el espíritu del hombre. Pero dice Hechos 6:10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En momentos me he encontrado con personas que tienen poder de Dios y que sus palabras penetran porque el poder de Dios es irresistible y nosotros tenemos que comprender que cuando una persona se levanta y habla por el poder de Dios, está hablando palabra correcta. De esta forma, entendemos que lo que Dios hace siempre va a ser algo correcto, algo que va a estar dentro de los parámetros bíblicos normales. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ya se la veía venir, ya sabía que llegaba su hora. Y en aquel momento Esteban sabía cómo eran las cosas, pero la gente no podía resistir al espíritu de Esteban. Cuando nos hemos juntado con alguna situación en la que vemos que hay manifestaciones diabólicas y se presenta un hijo de Dios que está viviendo conforme a la palabra de Dios, el espíritu diabólico no puede confrontar al espíritu de Dios. Y muchas veces van a decir, no puedo hacer lo que hago normalmente, hay algo acá que está pasando que no es normal para lo que yo hago, y es que un hijo de Dios se paró en el poder del Espíritu Santo y no pudieron avanzar, porque el espíritu nuestro es un espíritu irresistible. Ahora, si nos viene bien cualquier bus y nos vamos para cualquier lado y andamos de lugar en lugar y hacemos lo que se nos da la gana, ahí la cosa cambia mucho. Eso es lo que no corresponde, pero cuando estamos sujetos a la palabra de Dios, sujetos a la iglesia donde estamos, sujetos a los pastores que tenemos, todo va a caminar en el lugar correcto. Mientras que eso no suceda, va a haber desorden y va a haber un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que es el Espíritu de Dios. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Fíjense el caso de Hechos, cuando él es confrontado por el poder del Espíritu Santo. Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías y entró a casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y nadie puede dudar de lo que fue el apóstol Pablo posteriormente, después cuando pasaron varios añitos hasta que él fue puesto en las funciones a las cuales Dios lo había llamado, y poder ver que el espíritu de Pablo era un espíritu irresistible, no lo podían resistir. Entonces, de la misma forma, vemos lo que Dios hace a través de una persona o de otra que está llena del poder de Dios. Cuando estamos llenos de conceptos raros y culturas y cosas raras, no pasa nada. Satanás se mueve de la forma en la que quiere. Pero cuando estamos llenos del poder de Dios,
no se pueden resistir porque el poder que está en un hijo de Dios es irresistible cuando vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Obedecían al Espíritu Santo, dice en Hechos 16, 6 y 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y algunos habrán dicho, no, pero si en la asamblea dijimos que íbamos a ir allá. Y votamos a favor de que fueran para allá. Pero el Espíritu nos dice lo mismo, porque Dios actúa de acuerdo a su parecer. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Yo no sé si te ha pasado en algún momento que has querido ir a algún lugar y algo te paró. Alguna situación te dijo, no, hasta aquí no más. Cuando entendemos que Dios está obrando en ti y tú tienes un corazón sincero, honesto delante de la presencia de Dios y estás en búsqueda de lo que es el propósito de Dios, Dios te va a guiar a los caminos correctos. Dios te va a guiar a los lugares donde tienes que ir. Me pasó hace unos días atrás. Yo tengo una página que se llama Amistad Pastoral. Y entonces me escriben de muchos lugares. Pero muchos escriben viendo de qué forma pueden venir para acá. Y entonces tengo que tratar de sacarlos elegantemente, ¿no? A preguntas incómodas, respuestas amables, ¿no? Y entonces veo que la persona insiste en que yo le mande una carta de invitación. Le digo, nosotros no somos una institución, somos un grupo de amigos, no somos una institución formal. Entonces nosotros no tenemos poder para nada. Insistió. Le dije, no, de todas las formas había por haber. ¿Qué hizo? ¡Clac! Bloqueó. ¿Qué buscaba? Que uno obedeciera al capricho de la persona. Cuando Dios obra, no tenemos que andar pateando puertas. Las puertas se abren. Las puertas que Dios pone delante nuestro tienen una fotocélula. Ven nuestro paso y se abren. Cuando tú entras a patear puertas, es porque estás muy lejos del propósito de Dios. Estás a años luz de lo que Dios quiere para tu vida y para lo que es la iglesia en sí. Cuando la presencia de Dios actúa en la iglesia, cuidado con lo que haces, porque te puede ir muy, pero muy mal. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Bueno, dice el pasaje en Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Porque lo puso, lo insertó en su corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y Pedro dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor cuando ya había muerto él y ya venía Zafira la esposa? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuando Dios entra a obrar en el corazón de las personas, cuidado con las mentiritas piadosas. Cuidado con las mentiritas blancas. Cuidado con andar en caminos que no corresponden. Cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que caminas. ¿Por dónde caminas? ¿A dónde vas? ¿Dónde van tus ojos? Allí donde te lleven tus ojos,
hazte a un costado, porque tus ojos te van a llevar a lo raro, a lo malo. Empieza a vivir en la presencia de Dios y las cosas van a ser enderezadas en tu vida, en la vida de tu familia y en todos los que están contigo. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. La presencia de Dios estaba en la vida de Jesús y Jesús llevó adelante su ministerio de un poco más de 3 años, sabiendo que la presencia de Dios era la que guiaba lo que Él estaba haciendo. ¿Por qué normalmente los cristianos no son llenos del Espíritu Santo? Bueno, hay muchas razones. Por falta de conocimiento, ignorancia, porque ignoran el poder de Dios, ignoran la herencia espiritual que tienen, no tienen idea de la herencia espiritual que tienen, ignoran cómo ser llenos del Espíritu Santo por muchas razones, por falta de fe, que es incredulidad, temen que Dios les pida lo imposible y lo peor es que temen que Dios les arruine sus planes. Porque no han vencido sus complejos, viven en sus complejos, todavía siguen las riñas de la antigua vida, que acá, que allá, que una cosa, que la otra. ¿Vieron esas familias que son como una bolsa de gato? Bueno, hay muchos en la iglesia que viven dentro de una bolsa de gatos. Jamás van a saber lo que es o lo que son las mieles del Espíritu mientras vivan en esa bolsa de gatos. Porque buscan experiencias en lugar de fe. Oh, sí, pasó esto. Bueno, es el sensacionalismo que hay en tantos lugares y que pensamos que el sensacionalismo es el que nos va a dar la respuesta y no tiene nada que ver. O lo sensorial, queremos sentir. ¿Quién te mandó a sentir? Tienes que obedecer. Simplemente tienes que obedecer. No tienes que andar sintiendo. Porque si tú vives del sentimiento, hoy siente, mañana no siente. ¿Han escuchado? Andamos buscando voluntarios. Yo odio esa palabra. Disculpen si la usa. ¿Saben por qué? Porque el voluntario hoy tiene voluntad. Y mañana se le fue la voluntad y no aparece. Necesitamos ¿qué? Obreros comprometidos con el poder de Dios, no aquellas personas que andan ambivalentes de acuerdo a cómo se levantaron ese día. ¿No han escuchado? Dicen, me levanté con el pie izquierdo. Bueno, se levanta con el pie izquierdo y el pie derecho y es lo mismo, la misma historia, ¿no? No hay que andar tras esas experiencias porque entristecen al Espíritu de Dios. Dice Efesios 4:30, no contristáis al Espíritu Santo de Dios en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dios nos selló con su Espíritu Santo porque somos propiedad suya. Hace unos días había comprado una pequeña propiedad y pusieron el sello en el lugar y ese sello de agua decía que esa propiedad nos pertenecía. De la misma forma, cuando entregaste tu vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te selló para la redención. Te selló para la eternidad. Pero no ignores lo que Dios tiene para ti. Trabaja y vive para aquello a lo cual Dios te ha llamado. No tenemos que apagar el Espíritu, dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Hay muchas formas de apagarlo. ¿Cuántos mexicanos hay acá? Muchos mexicanos. Yo aprendí una palabra cuando llegué acá, apachurrado. Yo no la conocía. Y dije yo cuando la escuché por primera vez, ¿qué es esto? Y ayer estaba en un cumpleaños y me acordaba la primera vez que a mí me dieron una tortilla. Viene un hermano y me invita a comer unas fajitas y yo veía la fajita, una carne finita, estaba acostumbrada a la carne gruesa, carne finita. Y me da la tortilla y le digo, ¿para qué es esto? En mi vida la había visto. Yo, aunque se rían, yo conocí los frijoles a los 21 años. Porque habían ido unos... ¿Hay salvadoreños acá? No, ¿de cuál mara?
Y habían ido unos salvadoreños por un trato internacional de intercambio cultural y fueron a parar a la iglesia donde yo estaba. Y era cosa rara escuchar el ahorita, jamás había escuchado el ahorita y empezar a escuchar un montón de palabras que yo no tenía la menor idea. Y andaban buscando frijoles, me preguntaban, ¿frijoles? ¿Dónde se compran los frijoles? Y digo, ¿y eso qué es? Frijoles, me dice. ¿Y eso? Entonces le preguntaba a uno, al otro, y nadie sabía. Y al tiempo viene y me dice, esto es. Ah, primera vez que lo veía. Allá conocíamos solamente el blanco. Y entonces uno se encuentra con ese tipo de cosas que parecen un poco risueñas. Pero en tantos momentos, nosotros tenemos tanta ignorancia de tantas cosas que no nos damos cuenta que Dios está esperando por ti y por mí. Dios está esperándote todavía. Dios está esperándote porque Él ha fijado los ojos en ti y Él quiere trabajar en ti. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Usted debe ser lleno del Espíritu Santo por fe. Su corazón debe estar preparado, hambriento, sediento, así como están ahora más o menos. Ya. A esta altura, si ustedes llegan a oler un olor a carne asada por ahí, yo creo que nadie me escucha. Todo va. ¿De dónde sale esto, no? Entonces, de la misma forma tenemos que estar nosotros esperando en Dios, hambrientos y sedientos por su palabra. Debemos confesar todo pecado a Dios. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ceder el control de nuestra vida a Cristo. Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Cuidado con esto. Queremos quedar bien con Dios y con el diablo. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser agradable y va a ser perfecta. No le va a faltar ni le va a sobrar nada, va a ser exacta. Acatar la orden de Dios de ser llenos del Espíritu Santo no es una opción, es un mandato. Está en tiempo verbal imperativo y por lo tanto es una realidad de hoy y de siempre. Apoderarnos de las promesas de Dios. Dice 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y de esta forma entendemos que Dios nos busca y Dios está siempre buscando y esperando en la respuesta que nosotros le vamos a dar. No en que si eres voluntario o no eres voluntario para seguir al Señor. No, eso no sirve. Eso es una cuestión de espíritu. Cuando recibiste al Señor Jesús en tu vida, hubo un cambio espiritual. Hubo un cambio de raíz. Hubo un cambio profundo. Hubo un cambio que muchos no se lo pudieron explicar. A veces me he encontrado con personas que me dicen, sí, el día que yo me entregué la vida al Señor, mi vida cambió totalmente. Bueno, yo le digo que no es tan así. Es un proceso. Es como, no es como hoy te llamas Pedro y mañana te vas a llamar Jacobo. No. Es una transformación espiritual instantánea, pero el cambio en la vida personal, ética y cultural de la persona va cambiando de a poquito, va teniendo cambios de acuerdo a la entrega que uno tenga. Si uno entrega, Dios cambia. Si uno no entrega, Dios no cambia nada, porque Dios no va a entrar a patear puertas en tu vida. Entonces, tenemos que comprender que Dios va a actuar cuando nosotros cedemos el control de nuestra vida para que Él haga conforme a su voluntad en nuestras vidas. Y en muchos momentos estamos viendo que las cosas no se dan como pensamos, pero no es así. Dios está esperando por ti. Dios ha esperado y sigue esperando por ti. Dios no te va a obligar a nada, absolutamente a nada. Dios lo que va a esperar es que tu vida entre a tener el cambio que tiene que tener cuando tú entras a entregar
partes de tu vida que todavía no las has entregado. Entregas parte, pero hay cosas que no. Yo me he encontrado con personas que me dicen, sí, cuando yo me entregué al Señor cambió todo, y era alcohólico. Dejó el alcohol, pero tenía un montón de ratas alrededor que no las podía dominar. Dicen lo que se ve, pero lo que no se ve, hay un montón de cosas alrededor de la persona que no se ven y que nosotros no le ponemos mano a eso. Todo aquello que te aleje de Dios no es del Espíritu. Todo aquello que te aleje de la presencia de Dios no es del Espíritu. Todo aquello que te lleve a hacer algo que no corresponde no es del Espíritu. Y tienes que tomar dominio sobre él, porque Dios te dio la habilidad de tomar dominio sobre esas cosas y en el nombre de Jesús sujetar todas esas cosas en el nombre de Jesús para que tu vida tenga un resurgimiento diferente. Si tú todavía estás conformando al mundo y conformando a Dios, todavía estás muy lejos de una realidad espiritual. Estás lejos. Pero si tu vida es transformada por el poder de Dios, como dice en Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Depósite a pensar mañana cuando salgas a trabajar, ¿cómo va a ser tu actuar? ¿Saben que hay un divorcio tremendo entre el domingo y el lunes? En mi país, mañana tengo que ir al yugo, al trabajo. Mientras que tú tengas eso en tu mente, en tu trabajo no estás agradando a Dios. Y si en tu trabajo no agradas a Dios, estás divorciado entre el domingo y el lunes. El domingo estás contentísimo porque estás contento, estás con tus hermanos. Acá vienes con campo, con gloria y les comentas lo que Dios hizo en tu vida y se ponen contentos. Y después sale, pero mañana tengo que ir a trabajar. Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Hasta el jueves, por lo menos. Entonces, mientras que no estemos claros en esto, en nuestras vidas, y no solamente en eso, en infinidad de cosas. ¿Saben que el estacionamiento de las iglesias es el lugar más santo? ¿Sabían eso? Vienen las familias peleadas y en el estacionamiento reconcilian todo hasta que terminó la reunión. Después salen del estacionamiento y siguen peleando. Y siguen peleando. Por eso el estacionamiento, pastor, ¿por qué no haces la próxima en el estacionamiento? Es el lugar más santo que hay. Cuando comprendamos que el poder de Dios quiere cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar y poner los pensamientos de Jesús en tu vida. ¿Por qué la palabra dice de atar los pensamientos? Porque se nos va. Yo siempre le digo, ya sé, un tiempo que ya no soy pastor, pero le decía, nunca le den los bebés a un adolescente. Si con pajaritos se le va la mente, imagínense con un bebé en la mano. Entonces no le dé, porque nuestra mente es muy traicionera, se nos va. Y vaya a saber en qué estás pensando. En Lubis no hay acá por acá, ¿no? ¿Qué hay? ¿Taquerías Arándano? ¿Qué hay? Bueno, ya saben ustedes qué es lo que hay por acá. Si nuestra mente está en este momento pensando en lo que vamos a comer, estamos lejos, pero lejos. Si la panza te hace tripa, tranquila, un rato más. Le dije al pastor que tenía hasta las 5, pero no va a quedar nadie. Cuando comprendamos que la renovación quiere actuar en nosotros y Dios empieza a orar, es el momento en el que va a haber transformación del poder de Dios en nuestras vidas. Y vamos a actuar en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver personas cambiadas, no de etiquetas, sino cambiadas con corazones cambiados, con corazones nuevos, hechos diferentes porque Dios está obrando en su corazón. Si tu experiencia con el Señor fue la de hace 25 años cuando te convertiste y ahí quedaste, estás frisado. Te quedaste en el freezer.
La experiencia tiene que ser día a día, momento a momento, experiencia tras experiencia, porque el Señor no agota los recursos. Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunda. Dice Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La promesa de Dios es que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y por lo tanto, Él prometió que va a estar con nosotros y va a estar hasta el último día de nuestra vida con nosotros. Y nos va a sostener en su mano y en su brazo poderoso. En su mano vamos a estar. Y por lo tanto, nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Obedece. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Empieza de vuelta. Si me convertí hace 45 años. No importa, ya está añejo eso. Esa experiencia de aquel momento ya está echada a perder. En el camino te echaste a perder. Empieza de vuelta. Empieza de nuevo. Como si hoy fuera el día en el que tienes que comenzar de vuelta tu vida espiritual. Y vas a tener un renovar. Porque la renovación es día a día, momento a momento. No te guíes de la experiencia. La experiencia en la vida cristiana no dice nada. No dice nada. Lo que vale es la vivencia. ¿Qué es lo que yo vivo con mi Señor hoy? ¿Dónde me llevó el Señor hoy? ¿En qué estado me dejó el Señor hoy? Es lo que vale para que tu vida sea transformada. Si no, lo que cometes son ritos, costumbres y nada más que eso. Pero Dios lo que quiere es que tu vida sea transformada en el poder del Espíritu Santo, porque Dios quiere de ti una persona nueva hoy, mañana y pasado. Que tu vida sea cambiada permanentemente bajo el poder de Dios. Dios te bendiga y gracias por haberme escuchado en este momento.